Bueno, entonces, buenas tardes, doctor Eduardo Banda. Soy Graciela Isabel Ceballos Gómez, estudiante de Medicina en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Gracias por aceptar mi invitación. Es un placer hacerle esta entrevista, que es con fines académicos. La entrevista trata sobre el sistema Da Vinci, uno de sus fuertes. Pero primero, doctor, me gustaría conocer sobre su trayectoria profesional. Bueno, mi querida Graciana, un gusto para mí también. Tu invitación y que te hayas podido contactar conmigo, para mí es un gustazo que sea un blog estudiantil y que puedan informarse de, como te dije, de muchas cosas que estamos haciendo en nuestro medio. A ver, ¿qué te puedo decir? Soy el doctor Eduardo Alonso Banda Martínez. Soy médico especialista en urología. Estudié mi carrera universitaria en la Universidad Central del Ecuador. Posteriormente hice 2 años de residencia hospitalaria en el Hospital Militar aquí en Quito. Y posteriormente gané un concurso para participar en la especialidad de urología acá en el hospital más grande del país que hay y que es de referencia, que es el Hospital Carlos Andrade Marín, en donde luego de mi tiempo de preparación, pasé a ser médico tratante del área de emergencias del servicio de urología. Me fui a hacer una subespecialidad en el 2006, 2007 en Venezuela, donde fuimos a hacer lo que era urología laparoscópica, donde recién estaba empezando la urología laparoscópica en nuestro país. Es más, no había todavía urólogos que lo hacían en esa época, entonces fui a hacer mi especialidad ahí. Y en el centro donde yo estuve, que era en la clínica La Floresta, con uno de los más grandes urólogos latinoamericanos, como era el doctor René Sotelo, que es, bueno, sí, es de los referentes de Latinoamérica. Ahora, lastimosamente por la situación, ahora él ya no está en Venezuela, hoy está en California. Está en la Universidad de Los Ángeles, en California, y ahí fue donde empezamos a hacer cirugía laparoscópica y cirugía robótica. En el 2007 regresamos al país y entré como médico tratante del hospital en el que trabajo hoy, Carlos Andrade Marín. Y esa es mi trayectoria en la parte pública. En la parte privada, trabajo en 2 hospitales grandes también de aquí del país, de la ciudad, como es el Hospital Metropolitano en la ciudad de Quito, y en una ciudad satélite que se llama Cumbayá, en el Hospital de los Valles. Ese es lo que te podría decir en lo que me comentas. Una larga trayectoria y muy profesional, muy buena. Doctor, ¿cómo usted se inclinó por su especialidad? ¿Qué le llamó la atención en sí? Bueno, esto fue en mi internado. En internado, como tú sabes, se deben rotar por diferentes especialidades. Entonces, en mi caso me tocó rotar, siempre teníamos que rotar por cirugía general, eh, traumatología, y había una especialidad más más o menos como que te designaba el área de docencia. Entonces, en ese caso a mí me tocó hacer urología. Pero desde la universidad siempre me llamó la atención la urología, porque se utilizaban muchos instrumentos no tan comunes y que me parecía que a mí me parecía en esa época que eran de tecnología, pero no era mucho. Era, por ejemplo, cómo hacer una resección de próstata a través de la uretra, hacer litotricia extracorpórea. Entonces eran cosas que no eran muy comunes en otras especialidades, y yo pensaría que fue ahí que me llamó la atención. Pero cuando hice mi internado rotativo, elegí
jefe de la unidad era el doctor Milton Paz y Miño. Hasta ahora vive el doctor y era muy docente, era muy, el servicio, había muchísima docencia, los días de docencia eran martes, jueves, viernes. Había los residentes de esa época que yo les conocía, tenían que venir estudiando mucho para entrar a las cirugías. En las cirugías el jefe de esa época le llamaba, te tomaba consigo una lección para ver si habías estudiado y eso te permitía, eh, él te permitía hacer la cirugía si dominabas del tema. Y obviamente tenía otros colaboradores que lastimosamente ya nadie de ellos se encuentra en el hospital porque ya se jubilaron y nos tocó ahora a nosotros, que era el mismo, del mismo modo en todos. Entonces, el nivel académico era muy alto y eso me llamó mucho, mucho la atención. Y de ahí decidí que me gustaba la urología. Y aún más, cuando ya empecé mi residencia, ya empezó a haber más tecnología para la urología. La ureteroscopía semirrígida, así cómo sacar cálculos sin hacer heridas. Cuando yo empecé mi residencia, todos los cálculos eran cirugías abiertas. Entonces, al encontrarnos con nueva tecnología donde ya no necesitábamos abrir al paciente, eso me llamó mucho la atención. Obviamente la laparoscopía no había todavía en nuestro medio y era algo que llamaba la atención y se creía que solo cirugía general podía hacer estos procedimientos. Pero con el tiempo fue apareciendo, ya se iban viendo publicaciones, reportes de cirugías por medio laparoscópico. Entonces eso ya llamaba más, aún más la atención. Y eso fue lo que más insisto, me llamó la atención fue saber que hay mucha tecnología para resolver problemas y algo que es muy importante. Yo pienso que la urología es una de las pocas especialidades que puedes ver dos cosas importantes, tanto la parte quirúrgica como la parte clínica. Entonces haces las dos cosas y eso también te llena mucho. No es solo quirúrgico o no es solo clínico. Entonces hay una mezcla de los dos y se ve bastante en urología y eso también te llama la atención. Listo, doctor. Y bueno, explíquenos un poquito qué es el robot Da Vinci. El robot Da Vinci es una plataforma robótica que consta de tres partes principales, ¿sí? Consta de una consola donde tú estás sentado y estás manejando, como decir, el robot. Consta de una torre de laparoscopía, vendríamos a decir, donde se encuentran todos los controles, que vendría a ser el control máster tanto de la consola como del carro que va al paciente, que sería la tercera estructura del robot. Y este carro del paciente tiene cuatro brazos, ¿sí? Tiene cuatro brazos a diferencia de la cirugía laparoscópica, que solo tú tienes, puedes manejar tu brazo izquierdo, derecho, y alguien más tiene que manejar la cámara. ¿Sí? Aquí tú puedes manejar la cámara, tu brazo derecho, izquierdo, y aún más tienes otro brazo que te ayuda a operar, que no lo tienes tampoco en cirugía abierta, a no ser que obviamente el ayudante es quien te va a ayudar a separar o a mejorar algunas situaciones, pero aquí sí tienes y tienes un poco más del control. Esto no quiere decir que no necesites de un ayudante aquí. Sí, también se necesita. Entonces, este sistema Da Vinci es, nos ayuda a ver cuáles son los beneficios más claros de este sistema. Es que es poco invasivo, es más preciso. La visión que tú tienes dentro del paciente es de 8 a 10 veces más.
La diferencia con la cirugía laparoscópica es que tienes movimientos de los brazos, lo que no tienes en cirugía laparoscópica, que son movimientos rígidos. Aquí todos las pinzas pueden moverse, incluso se pueden mover con más grados de libertad. Los grados de libertad de nuestra muñeca son de 3, ¿sí? Entonces podemos hacer arriba, abajo, lateralmente, pero los grados de libertad que te da una pinza son de hasta de 7 grados. Entonces puedes hacer muchas cosas que incluso con la paroscopía o cirugía abierta no se puede realizar. Se pierde el temblor, ¿sí? Siempre decimos que los cirujanos no debemos tener temblor, pero no es tan así. Siempre va a haber, eso es normal, eso es fisiológico. Y ese temblor se pierde, te corrige el robot el temblor. Al tener una visión en 3 dimensiones, podemos llegar a lugares y a sitios donde la cirugía abierta no llega, y te digo porque lo hemos hecho. Podemos ver estructuras anatómicas de mejor manera que en cirugía abierta. Y con relación a la cirugía laparoscópica es que lo que te decía, los movimientos, ¿sí? Pero sí tiene podríamos decir, una desventaja el robot Da Vinci, es que no puedes palpar, no puedes saber si esa superficie o este tejido está suave o muy duro, o es un tejido intermedio. Pero con el tiempo que vas haciendo esta cirugía robótica, vas dándote cuenta o vas aprendiendo algo que es difícil de explicarlo. Uno va sintiendo con nuestros ojos, darte cuenta, porque como no se tiene la sensibilidad, no se tiene eh, la, la capacidad de poder saber si es que es duro o no el tejido, entonces con los ojos podemos ayudarnos, y nuestros sentidos nos ayudan a darnos cuenta de eso. No es un sistema que tú presionas un botón y opera solito. No, no, no. Es decir, es exacto, es decir, el robot hace lo que tú haces. En las primeras publicaciones lo que lo que ellos dominaban era amo-esclavo. Es decir, lo que tú haces, el robot lo hace exactamente igual, en milésimas, no fracciones de segundo, en milésimas de segundo. Es decir, es lo mismo lo que tú estás haciendo fuera con lo que tú estás haciendo dentro del paciente, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. A veces, cuando decimos cirugía robótica, piensan que es como cuando van a armar un auto, presionan el botón y toda la planta que es robotizada empieza a funcionar solito, ¿no? Aquí es lo que tú haces, hace el robot. Si tú mueves la pinza a tu lado derecho, el robot hace lo mismo. Si tú te equivocas de un lugar donde tienes que hacer, puede haber una lesión, entonces eso es lo que tú estás haciendo, ¿sí? El robot es un intermediario, nos ayuda a nosotros a operar. No te hace mejor cirujano, ¿sí? No te hace mejor cirujano, lo que te hace es ayudar. Entonces, si tú aprendiste bien a hacer cirugía abierta o hacer cirugía laparoscópica, o tu habilidad es importante aquí, el robot te ayuda a perfeccionar eso, pero no es que te hace mejor cirujano. Listo, doctor. ¿Y su preparación para este implemento tecnológico fue dentro del país, fue en el exterior? ¿Cómo fue su preparación? Sí, como te dije, inicialmente yo hice un fellow de cirugía laparoscópica y robótica en 2006, 2007. Luego regresamos al país y tuvo que pasar un buen tiempo, y nos dedicábamos a hacer lo que es la cirugía laparoscópica, pero tuvo que pasar un buen tiempo hasta que en el año 2015 iniciamos las cirugías robóticas aquí en el país. Para poder certificarnos, ¿sí? Primero hay que hacer un curso. Hay la empresa, la que es la que creó el robot, que se llama Intuitive,
¿sí? Ella te da la certificación para que tú puedas operar. Entonces, hicimos un curso primero online en donde te indican toda la estructura del robot, cómo funciona, cuáles pueden ser los fallos, cuáles son las ventajas, dónde quedan las diferentes eh, palancas, los diferentes botones, todo que necesitas para la cirugía, ¿sí? Luego de eso pasamos a hacer una parte práctica, a conocerle ya al robot, a saber colocar los trócares, porque son unos trócares especiales que se utilizan únicamente para robot, para que los brazos del robot los puedan tomar adecuadamente. Entonces eso se hace una práctica y empezar a hacer ya movimientos con las pinzas. Si tú has visto alguna propaganda o algún video, tú puedes ver que las pinzas se les ven muy grandes en las imágenes, pero realmente la pinza tiene entre 7 a 9 milímetros. Entonces, son pinzas pequeñas, pero obviamente, como te dije, por la ampliación que se ve, se nota como que fueran grandes y eso nos hace tener mayor precisión y también tener mayor delicadeza en la manipulación de los tejidos. Luego de eso hacemos simulación aproximadamente entre 40 a 50 horas, sentados ya en la consola con el robot funcionando, pero lo hacemos en la pantalla. Entonces hay ejercicios de precisión, de nudos, de suturas, de coger un aro y pasarlo todo por un alambre que hay, hacer, a mejorar la hemostasia, a que no se sangre un vaso, pero todo eso es de una simulación dentro de una pantalla, ¿sí? Es como los juegos hoy de igual, y estás con los joysticks, ¿sí? Así es muy, muy, muy parecido, así es que quienes juegan joystick se les va a hacer muy fácil esto, ¿sí? Luego de esto, fuimos fuera del país a los centros donde de gran demanda de estos procedimientos a ver cirugías robóticas. ¿Sí? Entonces son 3 días de ver cirugías desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, a ver cirugía, 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 que es parte de la certificación. Una vez que terminamos eso, regresamos al país y nos acompaña lo que la empresa llama un proctor, es decir, un instructor. El instructor viene contigo y no es que él viene a operar, él se sienta al lado tuyo y te va indicando qué es lo que tienes que hacer. Entonces nosotros vamos operando y él nos va indicando por dónde, cuál es el motivo y todo eso. Obviamente para eso hay que conocer toda la técnica quirúrgica que se realiza. Y una vez terminado eso, se va a un laboratorio de Intuitive en diferentes partes del mundo. Aquí en Latinoamérica hay en Brasil, antes había en Colombia y Brasil, perdón, solo en Colombia, ahora está solo en Brasil, y ahí te toman una prueba, ¿sí? Te toman una prueba de, de todo lo que has aprendido. ¿Sí? De todo lo que has aprendido, te toman la prueba y ahí te dan la certificación. Ahí se opera en chanchitos, ¿sí? Es un laboratorio con certificación internacional, con todas las normas, porque como tú sabes, no es que se puede hacer nomás con los animalitos lo que uno desea, ¿sí? Pero tienen un protocolo, sí, internacional, y luego de eso que terminas te dan la certificación. Y ahí sí, ya uno ya puede venir a operar. Listo, doctor. Y bueno, por último, ¿cómo lo ve a este implemento tecnológico dentro de la medicina en un futuro? ¿Cómo cree que si sigue evolucionando, si va a seguir dentro del campo de la medicina? Sí, mira, sí, la cirugía robótica hoy en día um, es a lo que vamos a tener que llegar. Lastimosamente, muchos de estos equipos en un inicio son muy costosos, pero con el tiempo van a haber otros robots
Y esto es una tecnología que vino para quedarse, ¿sí? Te pongo un ejemplo. En Estados Unidos, la cirugía que más se hace, bueno, se hace de todo con el robot. Puedes hacer todo lo que tú quieras, pero en lo que es cáncer de próstata, en la actualidad en los Estados Unidos, se hace el 95% de las cirugías son hechas con robots. El 95%, es decir, ya no hacen cirugía abierta y muy poquitos hacen cirugía laparoscópica. En nuestro país cada vez hay más, ¿sí? Hay aquí en Quito, tenemos, por ejemplo, en Andrade Marín, tenemos 2 robots, hay otro en el Hospital Eugenio Espejo, en la parte privada hay otro en el Hospital Metropolitano, y te comento, en Solca, Guayaquil, acaban de tener un robot que están empezando el programa de cirugía ellos. Esto es de paciencia, como te digo, nosotros empezamos en el 2015, llevamos ya un buen tiempo, casi 7 años, realizando cirugías robóticas, operamos casi todos los días, entonces la experticia que tenemos se la alcanza con esto. Y es una tecnología que vino para quedarse. Eso no quiere decir que la cirugía abierta no sirva o no tenga sus beneficios. Sí, sí tiene sus beneficios, o igual la cirugía laparoscópica, pero con la cirugía robótica mejoras muchas cosas. El cirujano incluso opera sentado, opera ergonómicamente de mejor manera, no tiene ese cansancio de estar 3, 4 horas de pies. Sí, entonces eso va a ayudar mucho. Y los resultados en ciertas patologías incluso son mejores que en cirugía abierta o cirugía laparoscópica. Entonces, sí, eso va a darse. Y otro ejemplo, Brasil tiene como 80 robots en su país. Tenemos Colombia, tenemos Venezuela, tenemos Argentina, Uruguay, Chile, que ya tienen robots. Entonces todo el mundo está yendo para ese lado y eso es lo que viene a futuro. ¿Sí? Eso es lo que se va a hacer más común y eso va también a hacer que los costos bajen. Listo, doctor. Un gusto haber conversado con usted de este tema tan interesante. Muchísimas gracias y nos estaremos hablando o comunicando. Seguro que sí, Graciela. Encantado de la vida y en lo que tú desees estaremos colaborando. Entonces, si algún rato ustedes quieren venir a ver las cirugías, encantado de la vida. No lo duden, que para eso estamos. Ay, muchísimas gracias. Un saludo, cuídese y bendiciones.